capítulo 19, versículos del 28 al 48. Es un pasaje largo, pero cargado de mucha enseñanza para nosotros. Lucas capítulo 19, versículos del 28 al 48. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Vamos a orar. Dios santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra, y te rogamos, oh Señor, porque tú nos ayudes a comprenderla y a ponerla por obra. Bendice a cada uno de nosotros, pues lo necesitamos, oh Dios. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, el tema que vamos a tratar es: Jesús entra a Jerusalén. ¿Y qué tema es ese? Jesús entra a Jerusalén. Y la pregunta es: ¿para qué? ¿Y saben para qué entra a Jerusalén? Para ofrecerse como sacrificio él mismo. Entra para adorar a Dios, para adorar al Padre. Entra a Jerusalén para limpiarla. Jesús, también podríamos decir, Jesús se acerca a Jerusalén. Sería otro título. Hay varios títulos que podríamos ponerle, pero si pudiésemos cambiar el título, también tal vez diría: Jesús entra a Jerusalén para limpiarla. Y aplicándolo a nuestra vida, podríamos decir: Jesús entra a tu vida para cambiarla, para limpiarla, para transformarla, para hacer una vida nueva. Y hoy, saben, recibimos unas noticias tristes. Y quizá en honor a la persona de quien nos dieron las noticias, quisiera mencionarla, y su nombre es Pilar. Pilar es una señora que se congregaba con nosotros todo el tiempo que estuvimos allí en España, y ya con
78 años, casi 79, falleció hoy. Y hay algunas cosas que aprendí de esta señora. Una señora muy jovial y la verdad que me recuerda en muchos sentidos a la hermana Mirtala. Pero esta señora, algo que aprendí de ella fue esto. Dice, para mí no es tan importante estar enferma o estar sana. Para mí lo importante es estar en paz con Dios. Para mí no es tan importante estar viva o estar muerta. Lo importante es estar en paz con Dios. Eso es algo que me gustó de ella. Y esta señora pues no fue cristiana toda su vida. Antes de ser cristiana ella siempre narraba la historia de unas cucharas que se había robado cuando trabajaba como sirvienta en una casa. Y robó sus 2 cucharitas de plata, parece que eran. Y porque le gustaron mucho. Y después sintió tal remordimiento, en su tiempo iba a la iglesia católica y fue y se confesó. Y en teoría el cura le absolvió de sus pecados, pero ella seguía sintiendo ese remordimiento. Se sentía mal y hasta el punto de que tuvo que ir a los dueños y decirles, ¿saben qué? Esto es lo que hice. Estaba dispuesta a pagarles sus cucharas, porque creo que ya hasta en ese momento se le habían perdido. Pero ellos le dijeron que no se preocupara, que ya ellos no tenían nada en contra de ella. Y ella a menudo hablaba de esa historia, que podemos decir que era como una mancha en su vida. Pero cuando hay una mancha, o muchas manchas, también hay alguien que lava, que quita las manchas. Y es el Señor Jesucristo, que también vino a su vida y realmente le absolvió de su pecado, le limpió de su pecado. Y me gustaba ese fervor, ese gozo con el que iba a la iglesia a adorar a Dios. Y bueno, hoy están velándola, mañana Dios mediante le darán sepultura, pero ya no está entre los muertos. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el apóstol Pablo dice aún más, dice que el estar ausente en el cuerpo es estar presente con el Señor si estás en Cristo. Cristo cuando visita, cuando entra a un lugar, cuando llega a un lugar, lo transforma, lo cambia, lo limpia. Cuando Cristo viene a tu vida, inevitablemente debe ser limpiada tu vida, debe ser transformada, debe ser cambiada. Pero también es verdad que muchas veces el Señor Jesucristo se acerca a personas y las personas le rechazan y se endurecen más. Hay un cambio en ellos, pero no es un cambio para bien, es un cambio para dureza. Y es un poco lo que le pasó a Jerusalén cuando el Señor Jesucristo llegó allí. Y por eso el Señor Jesucristo lloró por su ciudad, por la ciudad de la paz, por la ciudad del gran rey, porque no reconoció quién lo visitaba, quién la visitaba, porque no entendió cuál era o lo que era para su paz. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cerrados, porque estaban ciegos. Y la pregunta para nosotros es esta: ¿cómo están nuestros ojos? No necesariamente físicos, pero espirituales. ¿Cómo están nuestros ojos? Reconocemos cuando el Señor Jesucristo nos visita, cuando viene y nos habla, cuando quiere transformar nuestra vida. Espero que sea así, por nuestro bien, porque es para nuestra paz. Entonces Jesús entra a Jerusalén y los puntos que quiero destacar o tratar es ese. Miren qué complicado, dirán, ¿cómo se quemó el cerebro para sacar este primer punto? Jesús sube a Jerusalén. Dicho esto, y va adelante subiendo a Jerusalén, es lo que dice la Biblia, así que no le cambié mucho. Pero esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque recuerdan que cuando iniciamos les leía los salmos, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 130,
34, vemos lo que son los salmos graduales, ¿verdad? Los salmos de ascenso. ¿Por qué? Porque es cuando van subiendo a Jerusalén. Y allí vemos que el Señor Jesucristo iba adelante de los discípulos, entendemos, pero no es de los que van o de los que se quedan atrás que me lleven, es de los que llevan. Y ese creo que es un desafío para cada uno de nosotros. Yo tomo la iniciativa de ir a buscar a Dios, de ir a adorar a Dios, o soy de los que me jalan, de los que me llevan. Creo que ¿qué diferencia? Ahora, Él es de los que llevan a los demás, el que va adelante, el que pone el ejemplo, pero no sin riesgo. Va arriesgando su propia vida. Y de hecho los discípulos lo van siguiendo y lo van siguiendo con miedo. ¿Saben por qué? Porque hasta este momento el Señor Jesucristo ya lleva un tiempo que no va a Jerusalén, porque cuando estuvo ahí la última vez lo querían matar. Y los discípulos de hecho le advierten y dicen, pero ¿quieres ir a Jerusalén? ¿Que no sabes que ahí están los que te quieren matar? Y él dice, vamos, y sube. Así que va adelante y dice la palabra subiendo a Jerusalén, va ascendiendo. Y la razón por la que leía los salmos graduales, leí solamente del 120 al 122, no quería pasar todo el tiempo de servicio leyendo los salmos, pero es que esos salmos son de alguna manera como un memorial de la subida del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, hacia la tierra prometida, la tierra de la libertad, donde hay un ascenso, podemos decir, espiritual de la esclavitud a la libertad, donde hay un ascenso de la esclavitud física a la libertad física, de estar esclavizados, atenidos a lo que los egipcios le quieran dar, a la abundancia de leche y miel que el Dios Todopoderoso les tenía preparada. Entonces eso recuerda esos salmos, pero también recuerdan el regreso del exilio. Recuerdan que el pueblo de Israel, y ahora que estamos leyendo los reyes, estamos llegando a ese punto donde el pueblo de Israel, ya vemos que primero fueron llevados los israelitas o las tribus del norte, fueron llevadas ¿a dónde? A Asiria, ¿verdad? Fueron llevados cautivos. Y después las dos tribus del sur, que son Judá y Benjamín, son llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Después recuerden que después de estar 70 años ahí, después se da un edicto que lo da Ciro para que regresen a Jerusalén, para que reedifiquen la ciudad. Y entonces eso también lo recuerdan con estos salmos, de cómo Dios los liberó y cómo los volvió hacia la ciudad, a esa ciudad de paz, a la Jerusalén. Y también lo que recuerda es la subida de la Jerusalén terrenal a la Jerusalén celestial, la mesiánica, la del tiempo del fin. Pero eso es un poco ese recordatorio. Pero también son salmos peregrinales, donde la gente va en peregrinación, porque recuerden que los judíos cada año tienen 3 fiestas principales, y en ellas los judíos van a Jerusalén. No todos a la vez, pero algunos van a una fiesta, a otra fiesta, y por lo menos una vez en su vida tienen que ir o van a las 3 fiestas, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos al Señor Jesucristo que va a Jerusalén, sube a Jerusalén, va como uno más que adora, pero como el único que agrada. Todos van subiendo a Jerusalén ¿a qué? A adorar, ¿verdad? A ofrecer sus sacrificios. Pero ninguna adoración, ningún sacrificio puede agradar a Dios si no es por medio del Cristo Jesús. El único que se ofrece a sí mismo como el sacrificio que agrada. Por eso Él va como todos, como uno más, pero es el único que agrada. Y ahí se distingue de todos los demás. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es único. Y recordemos que los sacerdotes
eran los que examinaban a los corderos antes de que fuesen sacrificados. Y normalmente el día 10 de Nisan es cuando se presentaban esos corderos o se apartaban los corderos que fueran limpios para que el día 14 fuesen ofrecidos en sacrificio. Entonces el sacerdote tenía que examinarlos y decir si este cordero está limpio, puede ser ofrecido en sacrificio, puede ser un sacrificio agradable. Entonces fíjense lo que hace el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, como el cordero pascual, como el cordero puro, sin mancha, se presenta al templo. Y después, 4 días más tarde, va a ser sacrificado, va a ser ofrecido. Y es el único que puede agradar a Dios. Es el cordero puro y sin mancha, que no tiene pecado. Y ahí está también ese simbolismo, ¿no? De que el Señor Jesucristo vaya a Jerusalén, vaya al templo y se presente ahí. Aquí está el cordero que es necesario para el sacrificio, pero es el mismo, presentando su propia vida, presentándose a sí mismo. Así que por eso vemos, ahí está la importancia de que el Señor Jesús suba a Jerusalén. Bueno, ya me estrujé un poquito más el cerebro, ¿no? Así que ahora vamos a avanzar un poco más y vamos ahí al punto número 2. Y es Jesús, en su omnisciencia, prepara a sus discípulos para que cumplan sus órdenes. Y esto es algo que creo que es importante tener en cuenta. Miren lo que nos dice de los versículos 29 al 34. Nos dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, que dice, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Dice, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor le necesita. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? El Señor Jesucristo manda a sus discípulos, dice, vayan y tráiganme el burro, un burro, ¿no? Un burrito. Y los discípulos seguro que se empezaron a hacer preguntas, pero si tú no tienes ningún burro, ¿cómo quieres que vayamos y traigamos uno? Dice, bueno, ustedes vayan, lo van a encontrar de esta manera. Y si sale, él sabía también que iban a salir los dueños. Si salen los dueños y te preguntan, ¿por qué estás desatando ese pollino? ¿Por qué se lo quieren llevar? ¿Son ustedes ladrones o cómo? ¿O qué? Dice, díganle que el Señor lo necesita. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos obedecen, ¿verdad? Y van y hacen justamente lo que el Señor Jesús les dice y sucede lo que el Señor Jesús les dice. Ahora, la precisión con la que el Señor Jesús les instruye nos habla de que el Señor Jesucristo no es como nosotros. Nos habla de que el Señor Jesucristo tiene un conocimiento especial, más allá de nosotros. Y sabemos lo que es la omnisciencia. La omnisciencia significa saberlo todo, conocer el pasado, conocer el presente y conocer el futuro. En este caso, el Señor Jesucristo nos muestra que Él es conocedor del futuro. Y por cierto, nadie que no sea Dios puede conocer el futuro. Y esa es una de las cosas que también debemos saber respecto a los demonios, que los demonios no conocen el futuro. Sí pueden conocer muchas cosas del pasado, pero no el futuro. Por eso, cuando te empiezan a decir, a leer las cartas o a decirte tu futuro, te pueden decir muchas mentiras, pero es eso, mentiras. Te pueden a veces hacer preguntas y a veces quererte engañar, pero ¿saben qué? El futuro solamente lo conoce Dios. Y por eso no debemos confiar en ninguno que te quiera venir a decir tu futuro, porque tu futuro está en las manos del Señor y Él lo conoce. Y más te digo, que si tú estás en sus manos, puedes estar tranquilo o tranquila, porque tu futuro está asegurado. No necesitas que nadie te diga, te va a ir bien o te va a ir mal. ¿Por qué?
Porque si estás en el Señor, te va a ir bien, aunque pases por cosas malas. ¿Por qué? Porque la batalla final Él la tiene ganada. Porque si estamos en sus manos, Él incluso lo malo lo puede utilizar para bien. Incluso de las cosas malas, Él puede sacar cosas buenas. Por eso no temamos. Si estamos en Cristo, si estamos en Dios, si estamos en su obediencia, vivamos confiados. Vivamos confiados. ¿Por qué? Porque no hay lugar más seguro que estar bajo sus alas, que estar bajo su protección. Entonces, cuando el Señor nos manda algo, nos prepara para hacerlo. Y eso es algo importante, que muchas veces nosotros nos vemos a nosotros mismos y no creemos que seamos capaces de hacer cosas. Pero ¿saben qué? Si el Señor te da una misión, también te va a dar las herramientas para poder llevarla a cabo. Y ahí es donde debemos descansar. Si el Señor nos manda algo, es decir, Señor, mírame, yo sé que en mis fuerzas no hay nada, en mis habilidades no hay nada, o no soy suficiente para poder cumplir con lo que tú me mandas. Pero si voy, no es porque voy confiando en mí, voy confiando en ti, Señor. Voy confiando en que tú, si me envías, me capacitas. Y eso es importante. Si Él te envía, Él te capacita. Y en este caso, Él en su omnisciencia les dice a los discípulos, miren, ustedes van a encontrarse con estos obstáculos. Respondan de esta manera. Y ahí vemos la obediencia de los discípulos. Si hubiesen sido como nosotros, tal vez habrían dicho, no me van a acusar de que soy un ratero. Yo no voy. Manda a Pedro. Manda a Juan. Ellos sí son buenos para la uña. Es broma. Pero sí se dan cuenta. Ahora, hay otra cosa que es importante, y que el Señor Jesucristo manda a que le traigan un pollino, un burro, en el cual nadie se ha montado. Y la verdad es que los asnos, ¿qué son? No son animales tan importantes, pero Jesús es montado sobre un asno. Y no quiero comparar, pero saben que nosotros no somos gran cosa. De hecho, el apóstol Pablo dice que Dios no escogió lo grande del mundo, dice, sino que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los grandes. Entonces, no confiemos tanto en la grandeza que nosotros tengamos, sino que el Señor te hace grande. Miren, un asno en nuestras manos no es gran cosa, pero en las manos de Cristo Jesús, en las manos de Dios, es algo grande. Nosotros solos, alejados de Dios, no somos gran cosa, pero en las manos de Dios podemos hacer grandes cosas. Y cualquier cosa. Recuerden lo que hizo el Señor Jesucristo con los panes y los peces, 5 panes, 3 peces, y con eso alimentó multitudes. ¿Qué serían esos 5 panes y 3 peces en nuestras manos? Nos peleamos por ellos a ver quién come más y los demás que se mueran de hambre, ¿no? Pero el Señor Jesucristo no hizo. Él los multiplicó. Y así vemos las tinajas ahí llenas de agua. En nuestras manos no serían nada, pero en las manos del Señor Jesucristo son ese buen vino que hace que la gente se admire de la generosidad del que está dando la boda, que se admire de la buena calidad, de lo bien que atiende a sus invitados, ¿no? Entonces, en las manos del Señor Jesucristo, cualquier cosa, por muy insignificante que sea, cobra un valor muy importante. Y aquí en este caso el Señor Jesucristo es montado en un asno. Pero fíjense que el Señor Jesucristo se monta en un asno porque Él está seguro de quién es. No tiene que aparentar, no tiene que llegar en
Rolls Royce. No tiene que llegar en un coche último modelo. No tiene que llegar presumiendo o aparentando que él es muy rico, que él es muy poderoso, que tiene mucho. Él va con humildad. ¿Por qué? Porque él sabe quién es. Él no necesita aparentar ni se deja llevar por las apariencias. Y creo que eso ahí también nosotros tenemos que aprender, la humildad. Y la humildad no viene de que uno diga, ay, pobrecito de mí. La humildad viene de que tú sepas que eres hijo de Dios, de que tienes un lugar a su mesa y que cualquier cosa que este mundo te ofrezca no puede superar a lo que Cristo te ofrezca. Por tanto, no tienes que presumirle al mundo, no le tienes que presumir a nadie lo que tienes, lo que eres. ¿Por qué? Porque no necesitas aparentar. Porque el saber quién eres, el reconocer tu identidad como hijo de Dios, debería darte la seguridad para presentarte con humildad en cualquier sitio, con respeto en cualquier sitio y no aparentar nada. Y ahí tenemos al Señor Jesucristo, que es el Rey, creador de cielo y tierra, y entra montado en un asno. Ahí tenemos ese ejemplo de humildad. Y eso está en los versículos 35 y 36. Si ven lo que nos dice, y lo trajeron a Jesús, dice, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Ahora, miren de los versículos 37 al 40. Y vemos que Jesús es aclamado como Rey que puede salvar. Dice el versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, y recuerden que el Monte de los Olivos está aquí y Jerusalén está acá. Entonces hay una bajada y luego está la subida. Entonces y el Monte de los Olivos está justo enfrente del templo, lo que ahora serán el muro ese de las lamentaciones, ¿verdad? Donde sabemos que va mucha gente, o que van los judíos a lamentarse, a orar. Bueno, ahí está, enfrente, tienes el Monte de los Olivos, entonces el Señor Jesús ya viene en la bajada, ya se ve ahí Jerusalén, ya se ve el templo, ¿verdad? Y ahí va bajando, y cuando llegaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, dice, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y ahí es cuando cantaban el Hosana, ¿verdad? Como vemos en los otros evangelios, que dice, Dios salva, Señor salva, danos salvación. Y ahí vemos a los judíos pidiéndole salvación al único que puede salvar, pidiéndole ayuda. Y creo que eso es bonito, ¿no? Que le pidamos ayuda al Señor. Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta, que Jesús es aclamado como el Rey que puede salvar, pero no da al mundo lo que pide, sino lo que necesita. Jesucristo no le da a todos ellos lo que le piden, sino que les da lo que necesitan. Y esa es la gran diferencia. A veces por eso uno se siente un poco como que Dios me falló. ¿Por qué? Porque no me dio lo que yo le pedí. Pero ¿sabes que Dios no te falló porque no te dio lo que le pediste? Sino que Dios cumplió porque te dio lo que necesitabas. Y no siempre es lo mismo. Que bueno, cuando lo que le pedimos es lo que necesitamos, ¿verdad? Porque entonces estamos en sintonía con Él, porque estamos más bien, o nos acercamos más bien a Él para conocerle mejor, para adorarle, que para de alguna manera satisfacer nuestro ego. Pero en este caso, sabemos que ellos le piden la salvación, pero la salvación de la opresión de los romanos. Le piden salvación física y Él les trae salvación espiritual. ¿Por qué? Porque hay una necesidad más grande de la que ellos no son conscientes. Y a menudo eso nos pasa a nosotros. Sabemos que necesitamos algo, pero no nos enfocamos en lo que es nuestra verdadera necesidad. Y ya el Señor lo que tiene que hacer es darnos lo que necesitamos, no necesariamente lo que queremos. Así que le piden ayuda, salva Señor, salva. Y dice el Señor, sí les voy a salvar,
pero la salvación que les traigo no es la que esperan. Por desgracia, esa salvación muchos la rechazan. ¿Por qué? Porque igual que ellos, nosotros también, cuando el Señor no nos da lo que nosotros queremos que pasa, nos molestamos, dejamos de adorarle, dejamos de serle fiel. ¿Por qué? Porque queremos que Él nos complazca y no entendemos que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y es cuando el Señor lo vemos que llora, ¿verdad? Jesús llora por Jerusalén, lo vemos en los versículos 41 al 44. ¿Y por qué? Porque no son capaces de reconocer lo que es para su paz. Como dice ahí el versículo 41, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, fíjese lo que está diciendo, en este tu día, dice, lo que es para tu paz. Mas ahora, dice, está encubierto de tus ojos. Qué tremendo, ¿no? Porque vendrán días sobre ti, dice, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, ahí cuando te están oprimiendo, ¿verdad? Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, dice, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué razón? Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Fíjense la tristeza esa. La tristeza que tiene el Señor Jesús por su ciudad, por su gente, por su pueblo. Porque no reconocen cuando Dios los visita. Y esta mañana estábamos estudiando el Evangelio de Marcos. Ahí en el pasaje donde el Señor Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2, ¿verdad? Dice, vayan a las ciudades y compartan el Evangelio. Y dice, a la ciudad o al lugar donde lleguen, en la casa que los reciban, dice, ahí quédense y no vayan de casa en casa. Pero también si los rechazan, si no los reciben, dice, aún sacudan el polvo de vuestros pies. Sacúdanse, dice. Si rechazan, y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿qué implica eso cuando te rechazan? Porque en primer lugar, dice, si estás siendo enviado por Cristo Jesús y llevas su mensaje, no te vas representando a ti mismo, vas representando al Señor Jesucristo. Pero ojo, cuidado de que realmente si vamos a visitar a alguien que llevemos o que seamos enviados realmente por Él, que llevemos su mensaje y no nuestro mensaje. Porque hay veces que cambiamos el mensaje y que llevamos lo que a nosotros nos parece bien, ¿no? En este caso ellos son mensajeros que llevan el mensaje de buenas nuevas de salvación. Y cuando son rechazados, lo que están rechazando es el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de salvación. Y ahí es donde está esa sacudida de polvo, decir, no quiero llevarme nada tuyo. ¿Por qué? Porque al rechazar a Cristo Jesús, te estás condenando. Porque hay una tristeza en Cristo Jesús por aquellos que le rechazan, por aquellos que no le reconocen. Y aquí es lo que vemos, Jesús visitando a Jerusalén. Cuando la ve, ¿cómo llora por ella? Porque no reconociste al que te visitó. Y nosotros la reconocemos cuando nos visita, cuando nos habla, porque el Señor nos visita, porque nos habla de una forma o de otra, Él nos habla. Y creo que es importante que no endurezcamos nuestro corazón, al contrario, que seamos sensibles a su voz. Que digamos un poco como, Señor, habla, porque tu siervo escucha, como Samuel en su momento. Señor, háblame. Y el Señor sí habla. Y nos llama la atención. Pero también, ¿para qué nos habla? Nos habla porque nos quiere limpiar. Y miren lo que nos dice en el versículo 45. Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho
cueva de ladrones. ¿Por qué quiere el Señor Jesucristo visitar nuestra vida? En este caso estamos viendo que Él llega a Jerusalén, va al templo, examina, ve. Y eso es la grandeza del Señor, es que Él es infinitamente grande, pero es infinitamente personal. Él llega y mira, ve lo que hay, se preocupa por nosotros, examina nuestra vida. Y cuando se acerca, lo hace porque nos quiere limpiar, porque quiere producir un cambio en nosotros, porque quiere producir una transformación. No solamente se acerca, en este caso al templo, para decir, wow, qué bonito, qué grandiosidad, sino para decir, mira lo que han hecho de la casa de mi Padre. Lo que debería ser una casa de oración para las naciones, la han convertido en una cueva de ladrones. Qué triste, ¿no? Pero también, si el Señor ve nuestro cuerpo, entendemos que es el templo del Espíritu Santo. Es lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo viene a nosotros, nos ve. ¿Y qué dirá de nosotros? ¿En qué ha convertido, Ángel, el templo, mi templo? ¿En qué ha convertido ese cuerpo que debería ser para honrarme, que debería ser para glorificarme? ¿En qué lo ha convertido? En este caso los judíos hicieron del templo una cueva de ladrones, especialmente los dirigentes. Ahora, ¿qué has hecho tú de tu cuerpo? ¿En un centro de vicios? ¿En un centro de orgullo? ¿En un centro de rencillas? ¿En un centro de orgullo, de ira, de lujuria, de vicios? ¿En qué has convertido el templo del Espíritu Santo? ¿En qué lo hemos convertido? ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor te llama? ¿Para qué quiere nuestro cuerpo? Lo quiere para que le honremos, para que le demos gloria, para que le usemos sabiamente. Nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente, nuestro corazón. Pero ¿qué hemos hecho de ese templo? ¿Qué hemos hecho de ese cuerpo? Él, ¿para qué viene a nosotros? Viene porque quiere limpiarnos. Quiere limpiar tu vida. Porque ¿saben qué? Aunque el templo en ese tiempo fue pervertido y utilizado mal, igual que nosotros utilizamos mal nuestro templo, Él nos llama, se acerca a nosotros y nos dice, ven aquí. Y empieza de alguna manera a utilizar el látigo. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo sea limpiado. La pregunta es, ¿de qué necesitas ser limpiado o limpiada? ¿De qué necesitamos ser limpiados? ¿De qué? Y esa es una respuesta que cada uno tiene que darle al Señor, porque Cristo ciertamente se acerca a ti y a mí. ¿Para qué se está acercando a ti? Te pregunto. Y si sabes para qué se está acercando, no te endurezcas o no nos endurezcamos. Antes bien, aceptemos su obra de limpieza en nuestra vida. Y el siguiente punto, y con ese vamos a ir finalizando, es que Jesús enseña a pesar de que su vida corra peligro. Dice ahí en los versículos 47 y 48, dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyéndole. Recuerden que los discípulos, cuando el Señor Jesucristo dijo, subamos a Jerusalén, ellos dijeron, Señor, pero si te quieren matar. Él aún así sube, se arriesga. Aquí, Él enseña, y lo quieren matar, pero aún así se arriesga. Está dispuesto a correr el riesgo por enseñar, por cumplir con la obra por la cual Él vino a este mundo. ¿Cuál es el versículo que estuvimos memorizando? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, dice. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor Jesucristo
está dispuesto a entregar su vida para no irse solo, para llevar a muchos, miles, a millones, a la presencia del Padre. Aquí hay también una enseñanza para nosotros. ¿Por qué crees que Cristo Jesús te ha llamado? ¿Qué función crees que deberías desempeñar o que deberíamos desempeñar? Miren, una de las cosas creo más importantes que podemos hacer en esta vida es poder compartir las buenas nuevas de salvación que Cristo tiene para el ser humano, para que de alguna manera te puedas llevar a muchos contigo al cielo. Pero también debemos estar dispuestos por Cristo, ojo, a enseñar su palabra, a ser fieles a su palabra, a cambiar nuestra vida, a dejarnos ser transformados por Él, aún a costa de que cueste, que sea difícil, porque vale la pena, porque la pureza, porque la santidad, porque la comunión estrecha con Cristo vale la pena, porque glorificar a Dios vale la pena, porque ser una persona diferente en Cristo vale la pena. Y servir al Señor, honrar al Señor, vivir en obediencia a Él, no es fácil, nadie ha dicho que sea fácil, pero es posible y no hay nada mejor que podamos hacer. Si el grano de trigo no cae a la tierra, dice, y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y si pensamos en la analogía que está haciendo, cuando, especialmente los que hemos trabajado en el campo, que sabemos cómo funciona esto de la semilla, cuando uno aparta, o cuando uno quiere sembrar, ya sea maíz, ya sea frijol, cualquier cosa, cuando uno aparta la semilla, si es el maíz, uno escoge las mazorcas que sean las mejores, ¿verdad? Las más grandes. Si es el trigo, es el mejor grano. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a sembrar. Pues porque esperamos que haya un buen fruto, ¿verdad? Porque no apartamos lo más raquítico, lo más feo, dice no, sino que lo mejor es lo que utilizamos para luego sembrar. Y luego cuando se produce, pues se reproduce ya una buena cosecha, buen producto. Ahora, si nosotros somos como esa semilla que el Señor Jesucristo quiere utilizar, ¿qué clase de semillas somos? Somos como esos elotes o esas mazorcas grandotas, frondosas y hermosas, porque estamos alimentados espiritualmente, porque estamos ahora sí fuertes espiritualmente, porque está fuerte nuestra fe, porque nuestro caminar con Él es sólido, es firme. O somos como esas mazorquitas que parece que estaban debajo de un árbol o en la orilla del campo, las que nadie quiere, ni siquiera la gente se las quiere robar, ¿verdad? Porque dicen, si eso ni me va a llenar, no me sirve para nada. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué clase de semillas somos? Señor puede, si no somos una buena semilla, Él puede hacer de nosotros esa buena semilla. Nos puede alimentar, nos puede fortalecer, nos puede hacer grandes, nos puede hacer útiles y nos puede hacer utilizar para que nuestra vida impacte. Porque ¿saben qué? Cuando nuestra vida refleja al Señor, impacta. Cuando nuestra vida refleja al Señor, produce cambios. Y quisiera que cada uno de nosotros, hoy que recordamos que el Señor Jesucristo visitó el templo, que pienses en que quizá hoy el Señor Jesucristo te está visitando a ti para limpiarte, para purificarte, para fortalecerte en su caminar, en su vida.
en tu vida, perdón. ¿Para qué? Para que llevemos mucho fruto. Así que, si esa es tu condición, te animo para que ores y le digas: Señor, aquí está mi vida, límpiame, utilízame, te entrego todas mis debilidades, todas mis luchas, todas las cargas que traigo, y por favor, límpiame, transfórmame, hazme ese discípulo, ese hijo que tú quieres que yo sea. Vamos a orar. Y si esa es tu petición, ora conmigo. Oremos. Buen Dios, me presento a ti con mis debilidades, incluso con mis fracasos, con mis fallos, con mis pecados. Y te pido, Señor, porque me perdones, porque me limpies de toda maldad. Señor Jesucristo, te agradezco porque tú, en tu momento, llegaste al templo y cuando viste que había maldad, tú lo limpiaste. Señor, ahora que vienes a mi vida, te ruego que tú me limpies, que limpies mi vida de impurezas, que limpies mi vida de pecado, que la limpies de rebeldía, que la limpies, Señor, de cualquier obstinación que hay en mí. Y Señor, por favor, haz de mí un cristiano o una cristiana digno de tu llamado, que te honre y que te glorifique. Señor, te entrego mis debilidades, te entrego mis cargas, te entrego mis luchas y las pongo ante tus pies. También te entrego mi vida, Señor, y te la entrego para que tú la utilices para tu servicio. También, Señor, te ruego que tú me llenes de ti, que me llenes de tu presencia, que me llenes de tu Espíritu Santo, que me llenes de tu fortaleza, que me llenes de tu paz, que me llenes de tu gozo, que me llenes de tu amor. Y Señor, que pueda vivirte, que pueda honrarte, que pueda glorificarte con mis palabras, con mis pensamientos, con mis emociones y con mis hechos. Yo sé que en mis fuerzas no es posible, pero sí en las tuyas. Por eso, Señor, te pido también de tu fortaleza. Dios Santo, a ti te doy la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.